web/streaming, a esta segunda jornada de este primer Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa e Innovación en el espacio euro-latinoamericano, hito que, como sabemos, marca la consagración de una red internacional formada por diversas instituciones de educación superior en aras de potenciar el apalancamiento productivo en sus países miembros. Como ustedes saben, en este Congreso se llevarán a efecto diferentes sesiones plenarias que abordarán diversos aspectos que van configurando los lineamientos de la red Universidad-Empresa y cómo ésta va promoviendo la relación de la universidad con el mundo productivo. En ese contexto, a modo de síntesis, ayer quiero recordarles que tuvimos dos plenarios. El primero de ellos abordó el panorama y agenda de las relaciones universidad-empresa en el espacio del CUE. El segundo de ellos circuló en torno a la transferencia de conocimientos, modelos, estrategias y experiencias como gran tema. Vamos ahora entonces a dar paso al primer plenario de esta mañana y tercero de este Congreso, cuyo tema central es la vigilancia tecnológica e inteligencia de negocios. Modera este panel el director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central y exministro de Minería también de Chile, señor Santiago González. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, muy buenos días. Saludar a todos los asistentes a esta sesión de nuestro primer Congreso Internacional Universidad, Empresa, Innovación, que realiza aquí en Santiago de Chile la Universidad Central de la Red DUE de Alcué. Bueno, hoy día tenemos una actividad muy interesante. Vamos a hablar sobre vigilancia tecnológica e inteligencia de negocio. Tenemos 7 panelistas, 4 en forma presencial y 3 a través de videoconferencia. Son destacados académicos y especialistas en el tema de la vigilancia tecnológica y la inteligencia de negocio y, por supuesto, esto va a significar un gran aporte para todos los presentes. Vamos a iniciar las conferencias del día de hoy con don Miguel Borrás, que está acá al lado mío. Miguel es investigador en TI por más de 15 años, es socio fundador y CEO de Antara, consejero delegado de la consultora valenciana de nuevas tecnologías Antara, empresa comprometida con la conciliación de la vida laboral y familiar. Miguel también es profesor de máster de la Universidad de Valencia y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, por lo tanto conoce muy bien nuestro país. Y también es experto en programas de investigación y desarrollo para la Comisión Europea. Le damos la bienvenida a don Miguel Borrás y le damos la palabra para que se dirija a los asistentes. Don Miguel tiene 15 minutos para hacer su exposición. Hola, buenos días. Lástima que no tenemos... Ah, sí que tenemos un... ¿Puedo usar el móvil? Sí, claro. Porque... ¿Tienes que estar prendido? Sí. Me genera más tranquilidad el moverme, si no os importa. Bien, hoy vamos a hablar de vigilancia tecnológica, que yo prácticamente nunca la suelo citar, porque siempre hablamos de inteligencia competitiva cuando me relaciono con las OTLs, OTTs, OTRIs o TTOs, según cada uno como le quiera llamar. Nosotros trabajamos aproximadamente con unas 15 aquí en Chile solo, y eso me permite en ocasiones hacer algún resumen de situación general y de desafíos que son comunes a varias de ellas. Entonces, os voy a traer aquí una serie de reflexiones. La primera es que el objetivo de la OTL es transferir. Desde luego no es preparar proyectos de postulación para el resto de departamentos de la universidad, porque eso es un departamento de proyectos y no es transferencia. Y por lo tanto, si es transferir, vamos a hablar de cuáles son los desafíos para poder llegar a esa transferencia y qué influencia tiene la vigilancia y la inteligencia competitiva con ese objetivo. El primero es partir de la cultura. Como dice Peter Drucker, la cultura se come la estrategia para desayunar. Y en ese sentido es la OTL la que en un momento dado debe, por un lado, fomentar la cultura de la transferencia y, por otro lado, si ya existe una cultura de transferencia pero no coordinada dentro de la organización, intentar coordinarla dentro de lo posible. Por otro lado, la estrategia que vayamos a definir debe ser algo realmente fundamentado en las posibilidades de la organización y en su proactividad.
como dice Ken Morse, el fundador del Centro de Emprendedores del MIT, la esperanza no es una estrategia. Es decir, esperar que las cosas van a pasar no es algo que nos pueda llevar a que realmente ocurran. Y por lo tanto tenemos que ser proactivos. Proactivos, como dice Blanca Méntrida, y esta es una presentación que yo creo que es casi todo citas de otros. Como dice Blanca Méntrida, desde una posición pasiva jamás vas a licenciar un resultado. Hay que coger la maleta e irse a vender. De hecho, ella está ahora con la maleta perdida en Zúrich, como le decía a una compañera vuestra, hoy intentando vender una licencia a la central de PepsiCo en Nueva York, en zapatillas porque le han perdido el equipaje. Eso es proactividad, para intentar realmente transferir información y además resultados y además a un mercado global. Y por lo tanto, tenemos una serie de desafíos que nos tienen que nos afectan a lo que queremos hacer, que tenemos que superar para llegar a capturar parte del valor que vamos a generar con nuestros resultados de la universidad a la hora de transferencia. Vender, insisto que vender no es una palabra mala, aunque en la universidad no se suele utilizar mucho, pero yo que he sido director y fundador de una OTRI o de una OTL hace ya 20 años quizá, no calculéis mi edad, luego os la digo, hace 20 años que fundé una OTL y vender no es una palabra mala. De hecho, a veces tengo que insistir a los investigadores de la universidad que los vendedores y la gente que desde la OTL intenta vender no son forma de vida inferiores, son realmente gente necesaria para poder transferir. Y por lo tanto lo que tenemos que intentar es, con el valor que vamos a generar con nuestros resultados de investigación, generarle un beneficio al cliente y capturar parte de ese valor de vuelta, que es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Qué precio le ponemos al resultado de nuestra investigación? Aquí tenemos 3 desafíos para la OTL a la hora de la transferencia. El primero es la gestión de la inteligencia de los demás, es decir, la inteligencia competitiva, saber qué los demás saben hacer, qué es lo que están haciendo. La segunda es la inteligencia interna, es decir, gestionar qué sabe hacer la universidad y qué potencial tiene, eso también lo tiene que hacer la OTL. Y por último, la creación de valor, que se puede hacer de bastantes formas diferentes, incluso complementando la licencia con la spin-off, contratos con la licencia de patente, etcétera. Por lo tanto, si vamos muy rápidamente por encima de estos 3 desafíos que os planteo aquí, el primero, que es gestionar qué es lo que los demás saben hacer, gestionar la inteligencia competitiva, lleva a, sobre todo, la necesidad de una vigilancia continua del entorno, una vigilancia que, sin embargo, a lo largo del tiempo de un proyecto va cambiando de foco. En un proceso de innovación donde metemos unos cuantos pesos al principio y tenemos que generar más valor al final del que consumimos, tenemos un proceso de acumulación de conocimientos que hacen los investigadores de I+D, donde tenemos un foco de vigilancia tecnológica, que es lo que está haciendo y quiénes son los actores tecnológicos del campo. Pero cuando empezamos a activar el potencial de la OTL en un proceso de creatividad, es decir, conexión entre mi potencial de conocimiento que yo he acumulado y la cinética de la innovación, tenemos un foco de vigilancia competitiva. ¿Qué otros están haciendo en transferencia de ese tema? Por lo tanto, tenemos una vigilancia continua con un foco que va evolucionando con el tiempo. ¿Y por qué es necesaria una vigilancia continua? Porque yo que he sido investigador durante mucho tiempo y muchos de vosotros entiendo que también, sabéis que si no hacemos la vigilancia continua y no solo al principio del proyecto, cuando termina el proyecto el mundo está del revés y no tiene interés en absoluto en lo que nosotros hemos estado investigando. De hecho, os he puesto el mundo tal cual es ahora, que está boca abajo, donde Europa está en una esquina bastante marginada y donde da la casualidad y la suerte de que Chile tiene playa al centro del mundo. Y esa es un poco la situación que ocurre cuando a lo largo de un proyecto de investigación de 3 años más 1 año de preparación nos encontramos con unos resultados que no encajan con el mundo que nos encontramos al terminar. Y esa vigilancia tecnológica continuada no la hacemos ¿por qué? Porque tras el diseño del estado del arte y de preparación de la memoria para la postulación de Corfo,
nadie nos pide que sigamos haciendo esa vigilancia. Requiere un esfuerzo y si nadie nos lo pide, pues posiblemente no lo hagamos. Y además es posible que encontremos, y de eso tengo ejemplos bastante sangrantes, que si seguimos haciendo la vigilancia, algo me demuestre que mi proyecto, tal cual estaba planteado al inicio, deja de tener sentido. ¿Qué hacemos? ¿Lo ocultamos esa conclusión y seguimos adelante con el proyecto que tenemos financiado? ¿O nos lo replanteamos y tenemos la valentía de decir que tenemos que replantear el proyecto o no seguir con él? Si no lo hacemos, nos encontramos con un resultado que podía haber sido bastante mejor, que puede no ser competitivo al terminar y por lo tanto la OTL tiene algo entre manos que no tiene el valor que debería y desde luego hemos desperdiciado el tiempo, el prestigio como investigadores y sobre todo a los que pagamos impuestos, que entiendo que somos todos los que estamos en la sala, hemos desperdiciado nuestro propio dinero. La inteligencia competitiva continuada, que es el foco a ex post, es decir, cuando ya tenemos los resultados e incluso cuando ya los hemos transferido, no la hacemos en muchos casos porque ya hemos desarrollado el proyecto y ya lo hemos justificado. ¿Para qué hay que seguir haciendo una inteligencia del entorno? Prefiero no ver qué rápido se queda obsoleto lo que he hecho. También es posible que hayamos licenciado, hayamos hecho un proyecto a partir de estos resultados con alguna empresa, ya hemos hecho un ingreso, ¿para qué vamos a preocuparnos de lo que él haga con nuestros resultados? Y es posible también que trabajemos como grupo cada vez en un tema diferente y por lo tanto no tiene sentido o economía de escala el trabajar en una inteligencia de mercado. Sin embargo, si no lo hacemos, no tenemos presión para evolucionar el resultado de la investigación, evolucionamos contra la demanda del mercado. El mercado, como hemos dicho, puede evolucionar a lo largo del proyecto de investigación en un sentido que no es el nuestro. Podemos perder la perspectiva en el sentido de que vender el resultado al cliente no es en absoluto fácil y si además no tenemos información de cuál es la cadena de valor en la cual está metido, no sabemos ni siquiera valorar y ponerle precio a lo que nosotros estamos ofreciendo. Y además estamos, como decía Sun Tzu, hace 3000 años, el general chino, estamos totalmente al albur de la suerte porque no sabemos ni cuáles son nuestras posibilidades ni cuál es la fuerza del enemigo, vamos a llamarle así. Por lo tanto, nos encontramos con muchos inconvenientes. Nosotros proponemos 4 reglas para la implementación de la inteligencia competitiva, que las proponemos siempre como tetrálogo para implementar estos procesos. El primero es controlar el caudal de la información. Somos humanos y no podemos consumir más de X ítems de información al día para poder reaccionar a ellos. Focalizar la vigilancia, eso ya os lo he comentado. Y sobre todo el hecho de que la OTL gestione canales de información de vigilancia, pero no es ella la que vigila el entorno. Es el investigador el que tiene que hacerlo. No malacostumbremos al investigador a que seamos nosotros los que le hagamos el trabajo. Podemos compartir el análisis de la información, pero es el investigador el que tiene que procesar la información de su entorno y advertir a la OTL de los elementos que puedan ser factores de éxito o de amenaza para su transferencia. Y en esto, aquí os traigo un punto que es muy importante. A mí me lo comentó nuestro director en Colombia hace 2 o 3 semanas. De hecho, ha puesto un post que os invito a visitar en nuestra página web. Perdonad la publicidad. Pero en antara.ws tenéis en el blog un post donde explica muy claramente que vuestro primer seguidor investigador interesado en transferencia, vuestro primer seguidor de la OTL, es más importante que vosotros mismos para la transferencia y cómo eso hay que abordarlo. Desde el punto de vista de la inteligencia interna, hay 2 puntos, uno de los cuales posiblemente no podréis hacer, como yo no podía hacer en mi etapa de OTL, y otro que sí que deberíais hacer. El primero es priorizar la I+D. La priorización de la I+D no la hacemos desde la OTL porque posiblemente no tenemos la posibilidad de influir en la estrategia de la universidad o del grupo de investigación. No tenemos la fuerza para eso desde una OTL y sobre todo si alguna de las vuestras, por ejemplo, lleva menos de 2 años o 3 años funcionando. Además, es posible que no haya una estrategia efectiva de focalización de la investigación de la universidad.
con lo cual no hay una estrategia de excelencia en campos determinados y focalizados y por lo tanto somos muy dispersos. Los investigadores tienen libertad de cátedra, por lo tanto no podemos decirles, oye, deberías reorientar un poco la investigación para que fuera más transferible en este u otro sentido y por lo tanto no podemos influir a priori. Y por otro lado, desde luego, si el investigador no concibe la I+D como generadora de valor, pues tenemos que descartarle como interlocutor y acudir a otro investigador que sí lo tenga. En ese sentido, ¿dónde está el pasador? En la pantalla. Si no lo hacemos, desde luego la OTL participa ex post, es decir, cuando ya ha ocurrido la investigación y por lo tanto puede influir menos. Se puede invertir en mercados que no sean atractivos y que no tengan el margen suficiente para contratar la investigación en la universidad y tenemos material que es totalmente invendible. También lo que está ocurriendo es que a la OTL se le pide que venda y que transfiera cualquier tipo de resultado de investigación y no se le permite focalizar el esfuerzo. Es como si intentáramos invadir todo el mundo con un solo soldado en cada uno de los países y hacerlo todo a la vez. Eso no se puede hacer. Hay que decidir una cabeza de playa, concentrar nuestras fuerzas, intentar esforzarnos en transferir un resultado y luego acudir al siguiente. Y transferir un resultado, por mi experiencia, no cuesta menos de 18 meses de full time de trabajo y muchos viajes a China, a Estados Unidos o donde fuera, porque el mercado es global. La selección de los resultados para la comercialización, en base a criterios como pueden ser el encaje en la estrategia de la universidad, si hay una atractividad por parte del mercado en cuanto a márgenes, en cuanto a dinero disponible para contratación de I+D, el grado de innovación que estamos aportando, la madurez de la tecnología que estamos manejando y nuestra posición tanto competitiva como tecnológica, que además eso se puede valorar incluso numéricamente según el procedimiento que podamos saber. Pero además, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y esto tuvo una reunión, creo que fue en junio, en un centro de investigación en el sur de aquí de Chile, y me decía un investigador, Miguel, este resultado que estamos teniendo, ¿cómo piensas que podríamos transferirlo? Hombre, lo primero que le dije es que yo a esto no me dedico, pero le puedo dar algo de información desde mi experiencia. Y yo le dije, me parece muy interesante lo que estáis haciendo, voy a ponerte en contacto con una empresa francesa, no recuerdo si era francesa o belga, mañana te llamará, como yo les conozco, te va a ofrecer un contrato para los 2 mejores investigadores que tienes en el grupo, para contratarle primero él y cuando los tenga dentro de su staff van a ser los interlocutores con tu equipo para asumir la transferencia de la tecnología. ¿Tú qué vas a hacer con esa oferta? ¿Te vas a callar porque no quieres transferir a tus investigadores o vas realmente a poner un anuncio en la pared del departamento diciendo que hay una empresa que quiere contratar a alguien del grupo? Si te callas, no tienes prácticamente ninguna posibilidades de transferir la tecnología porque la empresa no va a confiar en que vais a poder mantener una relación a largo plazo. Allí me refiero a esta situación con la frase en rojo de camarilla versus sembradores de conocimiento alrededor en las empresas con las cuales queremos transferir. Los objetivos que tenemos es focalizar la optimización de recursos de la OTRI, como os he dicho, para maximizar el porcentaje de éxito y sobre todo contribuir al refuerzo de la universidad en la captación de recursos y la atracción del talento. El talento a la universidad lo vamos a atraer gracias a la cultura, que era el primer paso que os he comentado en la primera transparencia. Las 4 reglas que nosotros planteamos para la gestión de la inteligencia interna, que es en lo que estoy comentándoos ahora, es la disciplina para llegar a conclusiones y al cierre, utilizar la estrategia corporativa como herramienta para la selección de la información y de los resultados de investigación internos, y la participación de todos los agentes, o lo que se llama ahora los stakeholders, que a mí me gustaría conocer cuál es la traducción que podemos hacer de esa palabra, porque no la encuentro, los stakeholders en la relación a la catalización de los procesos de transferencia de la I+D y lo que nosotros llamamos la prevención del Alzheimer organizacional, que de nuevo os remito a nuestro blog sobre el concepto de Alzheimer organizacional y cómo gestionarlo. Y por supuesto la confidencialidad. Tenemos muchos problemas en la transferencia y la licencia de los resultados de la investigación, incluso en la patente, si no controlamos la confidencialidad de parte de la información que se maneja en la investigación. Yo me encuentro incluso con spin-offs de universidades que se impiden la
patente de su propia tecnología porque no gestionan la confidencialidad de la información. Ellos mismos publican y ellos mismos se impiden la patente de la tecnología. Y por último, la creación de valor. En la creación de valor no me voy a extender mucho porque no se trata de la gestión de la inteligencia, que es de lo que va la charla de hoy, pero sí proponeros un libro que se presenta hoy en Valencia por parte de Bill Howlett. Bill Howlett es el director del Centro de Emprendedores de la Sloan School of Management del MIT. Y bueno, este libro yo lo llevo leyendo y aplicando desde hace más de un año, que tenía el borrador, y lo presenta hoy en España, en Valencia. Son los 24 pasos para la comercialización de la tecnología. Yo os lo recomiendo. Está, creo que solo en inglés y en Amazon, pero no tengo participación en la venta del libro, pero os aseguro que la gente que lo está planteando y lo está aplicando está muy contenta con esta metodología. Vosotros sabéis que el MIT es, en este momento, creo que las spin-offs que han salido de allí están empleando a unos 3.300.000 personas. Y el MIT son 2 cuadras en Boston. Bueno, no es Boston, es Cambridge, enfrente. Pero quiero decir, algo sabremos o sabrán de este tema. Bien, ¿y cuál es el foco de esa metodología? Pues saber quién es el cliente, qué podemos hacer por él, cómo adquiere nuestra tecnología, cómo hace dinero con ella, cómo crea el producto, cómo escalará el negocio, que es uno de los principales problemas de transferir tecnología licenciada al cliente, a la industria, cómo escalar. Y por último, traeros las conclusiones y cierro. Primero, que la gestión continuada de la inteligencia externa e interna es fundamental para la OTL. Sin eso no vamos a tener éxito. La valorización y la transferencia solo es posible si es proactiva. Acordaos lo que os he comentado. La esperanza no es una estrategia en absoluto, y además desde una posición pasiva nunca vamos a transferir los resultados. Y hay que ayudar al cliente a diseñar y mantener el negocio con un fuerte apoyo de la inteligencia competitiva en el proceso. Al cliente no le podemos transferir la tecnología y dejarle solo. La universidad tiene que ser un partner a muchísimo largo plazo y generarle la confianza. Yo he sido contratador de universidades haciendo el contrato de I+D desde mi posición, digamos, fuera del área de investigación, y os puedo decir que el principal problema a la hora de contratar o licenciar tecnología es la falta de confianza en la relación estable a futuro, y no si la tecnología tiene mayor o menor problema o mayor o menor potencial, sino ese tipo de falta de confianza. Hay que generar esa confianza a la empresa a la que le transferimos la tecnología. Hay metodologías para todo esto que os he comentado, aunque en 15 minutos no podemos profundizar más. Hay herramientas que nos permiten apoyarnos en ellas para tener el mayor éxito posible. Y quiero insistiros mucho en que el primer seguidor que vosotros tengáis en el tema de transferencia, o el mayor seguidor que tengáis, debe tener muchísimo más protagonismo que la propia OTL. Es mucho más importante el investigador que transfiere que la OTL que le está ayudando a hacerlo. Y por lo tanto tenemos que considerar al investigador y la OTL como los mismos brazos, como los 2 brazos de la misma estrategia de la transferencia de la universidad. Y creo que sin más os agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu exposición.